Bueno, hermanos, buenos días. Vamos a dar un aplauso al Señor. Por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí reunidos, a escuchar de su palabra, escuchar su mensaje, por todo lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros, por la misericordia que tuvo Él de rescatarnos, de traernos, de ubicarnos en su iglesia local y entendiendo que también formamos parte de su iglesia universal. Hoy, como ustedes se imaginarán, venimos ya retomando lo que es el estudio del libro de Juan. Vamos por el capítulo 6. En otras oportunidades, en tiempos anteriores, por decirlo de una forma, ya hicimos el estudio de los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5. Y comenzamos a estudiar el capítulo 6 de hace 2 semanas para acá. Hoy le vamos a dar continuación a ese estudio del Evangelio de Juan, como ya saben, el capítulo 6. Y el centro de estudio de la prédica de hoy va a ir de los versículos 22 al 40 de ese capítulo 6. Sin embargo, antes de ubicarnos en lo que es este capítulo 6, o esta parte del capítulo 6, quisiera que retomáramos un poquito lo que se venía hablando hace 2 semanas. Y esto con la finalidad de que podamos ubicarnos también un poco en dónde vamos y en qué punto estaban esa cantidad de hechos que venían ocurriendo, ya que también nombra algunas partes geográficas que son importantes destacar cuando vamos en la lectura de los versículos. Durante los primeros 5 capítulos, por decirlo de alguna forma, pudimos observar muchas cosas. Dentro de esas cosas que pudimos nosotros observar en el estudio de esos capítulos, nos dimos cuenta de que allí Jesús realizó varios milagros, o muchos milagros. Se dice que los milagros de Jesús fueron muchos más, pero el Señor en su infinita sabiduría colocó en la palabra los milagros que Él quería que nosotros viéramos y leyéramos y entendiéramos para edificación. Con respecto a este tema de los milagros, se dice que los milagros son obras de origen sobrenatural que funcionan como una señal de autoridad divina, destacando como el mayor milagro la resurrección de Jesucristo. Ese es el mayor milagro y ese es donde nosotros basamos nuestra fe. Con este tema de los milagros, muchas veces solamente le damos una connotación única y exclusivamente sobrenatural. Pero yo estaba pensando en algo que ocurre de una forma que quizás nuestros ojos no lo pueden mirar con tanta facilidad o a primera vista. Pero yo creo que el mayor milagro que ocurre en la vida del ser humano es cuando entrega su vida a Cristo. Ese milagro, porque realmente es un milagro que tú durante un tiempo largo de tu vida tienes un comportamiento, estás totalmente quizás separado de Dios, tienes una idea de creer en Dios a tu manera, y cuando el Espíritu Santo viene a tu vida porque tú decidiste dar el paso de fe y la misericordia de Dios, como dice su palabra, que nadie echa fuera, empieza a transformar tu vida, empieza a cambiar esas conductas que tenías antes, y tus anhelos empiezan a ser diferentes porque empiezan a alinearse con la voluntad de Dios. Yo creo que ese es el mayor milagro que podemos observar cada uno de nosotros en nuestra vida, y creo que de allí debemos partir, porque muchas veces buscamos el tema de la sobrenaturalidad como para dar muestra de que el Dios vivo existe. Ciertamente, Él hizo milagros, fueron sobrenaturales, pero definitivamente el mayor milagro es la transformación y el cambio que hace Dios en nuestra vida, ¿no? Cuando le hacía referencia, que nos ubicáramos un poco en donde estábamos con respecto al capítulo 6, ¿verdad? Hace 2 semanas hablamos de la multiplicación de los panes y los peces, o la alimentación de los 5,000. No voy a leer todo el capítulo, hoy voy a usar por aquí lo que es mi celular para temas de leer los versículos de la Biblia. Generalmente nosotros lo colocamos ahí en la versión Reina y Valera, y nosotros yo voy a utilizar por aquí la nueva versión internacional. Conversando un poquito de dónde estaba ubicado Jesús en el momento de la alimentación de los 5,000, en el versículo 1 habla de que Jesús se encontraba
a la orilla, en una de las orillas del mar de Galilea, específicamente donde estaba la región o cercano a la región de, según la Biblia, la nueva versión internacional, dice Tiberiades. Y generalmente en las otras Biblias que busqué dicen Tiberias. Y para efectos de un mapita que creo que debe estar por allí, dígame si está allí porque de aquí no lo veo, vamos a ubicar a esa ciudad y a nombrarla como Tiberias, como indica allí. Entonces, ahí ese puntico rojo que ustedes ven allí, yo también lo voy a buscar aquí para ubicarme un poquito, ¿verdad? Ese puntico rojo donde dice Tiberias era donde se desarrolló el acontecimiento de la alimentación de las 5.000 personas que, como hemos escuchado antes, la palabra habla de 5.000 hombres que estaban allí para escuchar, sin haber sumado las niñas y niños y las mujeres, o sea que podríamos hablar quizás de 15.000 personas que estaban allí, ¿no? Luego que ocurre eso que ya vimos nosotros, quería ubicarme en los versículos de ese capítulo 6, en el 14 y el 15. ¿Por qué el 14 y el 15? Porque es algo bastante importante para lo que vamos a ver como el centro, la médula del mensaje de hoy, ¿no? En el capítulo 6, ya al final del proceso, después vamos a decirlo de esta forma, después que la gente comió, sació su necesidad, vamos a este versículo que dice el 14. Al ver las señales de Jesús, que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que quería llevárselo a la fuerza y declarándolo rey, se retiró de nuevo a la montaña solo. ¿Qué es importante aquí? Jesús captó que el milagro que él hizo empezó a tener esos seguidores detrás de él y que quizás tenían una mentalidad errada, porque de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero nos ubicamos allí. Las personas querían colocar a Jesús como un rey terrenal. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Cuando nos vamos ya a lo que son los siguientes versículos, que se resume, o la predica trata acerca de esa tormenta que vieron los discípulos, ¿no?, en su momento, y que Jesús los alcanzó en medio del mar, y en los otros evangelios dice que los discípulos creyeron incluso que era un fantasma. Es interesante leer esto para retomar y caer en el versículo 22, donde vamos a arrancar el contenido de la predica de hoy como tal. En el versículo 16 dice: cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido por causa del fuerte viento que soplaba. El lago estaba picado. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pero él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. Así que dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Ahí en el mapita que observamos, a dónde se dirigían ellos, como indica la palabra, ellos se dirigían hacia Capernaum, y Capernaum tenía por lo que investigué, como una planicie antes de llegar ahí que se llamaba Genezaret. Si lo observamos allí en el mapa, podemos trazar quizás la ruta que ellos tenían de Tiberias a Genezaret. Y si vemos otra fotico allí y nos ubicamos en la parte, la foto del mar, por decirlo verdadero, por decirlo así, ahí observamos que hay como una especie de triángulo. Derecha abajo, la parte derecha de abajo, podemos observar, ahí digamos que ese era el punto de lo que era Tiberias. Y si trazamos una línea recta, llegamos al otro extremo, en la parte superior derecha, ahí estaría llegando al área de Genezaret, a Capernaum. Digamos que ese fue como que, en teoría, según lo que nosotros pensamos, y más o menos nos da luz la palabra, es el trayecto que los discípulos tomaron cuando Jesús los alcanzó en medio del mar. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando leemos los versículos 22 y 24, tiene que ver con esta partida de los discípulos en la barca para ir al otro lado, para ir a la otra región, para ir a Capernaum. Entonces aquí ya entrando en materia, en lo que es la predicación del día de hoy, que la titulé como Jesús el pan de vida, la primera parte,
porque hoy hasta el versículo 40 vamos a manejar una parte de esta historia, de este relato bíblico, y posteriormente la semana que viene se dará conclusión a este estudio. Sin embargo, yo decidí, o vi bueno, dividirlo como en tres porciones, porque aquí hablan de una búsqueda, también hablan de una confrontación y hablan de una declaración, cuando nosotros hacemos el recorrido de los versículos 22 al 40. Ajá. Vamos a leer primeramente lo que podríamos decir que fue la búsqueda. ¿La búsqueda de quién? La búsqueda de la multitud hacia Jesús. La multitud estaba buscando a Jesús, pero vamos a leer los versículos del 22 al 24 del capítulo 6. Dice: al día siguiente la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberias se aproximaron al lugar donde la gente había comido pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Aquí entendemos que los discípulos emprendieron el viaje como les estaba indicando, pero en la región de Tiberias, o cercano a Tiberias, esa orilla del mar de Galilea, cercano a Tiberias, estaba aún la multitud que presenció y que fue parte del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Y ellos, digamos que, recordamos que lo querían hacer rey, entonces ellos estaban pendientes de dónde estaba Jesús, de qué hacía Jesús. Ellos querían prácticamente como que moverse con Jesús. No quería que se le fuera, por decirlo de una manera muy, muy coloquial. Este hecho ocurre exactamente el siguiente día de que ocurre la multiplicación de los panes, o sea, pasó una noche. Sin embargo, según lo que vemos aquí, la multitud se dio cuenta por los eventos que se narran de que Jesús no se había ido en esa barca donde los discípulos sí arrancaron y emprendieron el viaje al otro lado del mar, ¿verdad? Y ellos pareciera que entraron en cierta desesperación. O sea, la palabra no lo dice así, pero el relato, cuando tú te metes, te das cuenta de muchas cosas. Primero, esa intención, digamos, de persecución, de estar pendiente de dónde estaba Jesús, lo empezaron a buscar con intensidad, hasta que se dieron cuenta, como ya habíamos dicho, de que si la única barca que había la tomaron los discípulos, ellos vieron que los discípulos, por lo que sea la palabra, se fueron, pero nunca vieron que Jesús se había montado en la barca. Ellos empezaron a buscarlo en la cercanía, pero en un momento se dieron cuenta, bueno, que Jesús no está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? Porque ellos buscaban a Jesús como la solución a sus problemas. El primer problema que quizás ellos veían era su alimentación, su sustento físico, pues, digamos coloquialmente lo que dicen aquí, la papa, por decirlo de alguna manera, pero realmente esa era la comida, y ellos querían hacerlo rey y coronarlo por ese motivo. Digo yo que para responsabilizarlo, viendo la conducta de que habían tenido los reyes de Israel, eran los responsables de lo que pasara con su pueblo, pues. Quizás llegaron a pensar, bueno, con esto no trabajamos más, y simplemente con tener a Jesús, Él nos va a dar la comida. Ahora lo hizo de una manera sobrenatural. Sacaron unos panes y unos peces de un bolso, de una lonchera, y alcanzó para cubrir una multitud que quizás se habla de 15.000 personas. Sin embargo, esta multitud es un poco, su comportamiento varía, ¿no? Porque ven un milagro y todavía siguen buscando las cosas terrenales, a pesar de todo lo sobrenatural que pudieron observar. Entonces, ellos querían hacerlo un rey terrenal, pero realmente Jesús es un rey, es el rey de reyes, es el señor de señores, pero es el rey espiritual, porque el Espíritu Santo es el que reina en nosotros. O sea, Jesús está en nosotros a través de su Santo Espíritu, y es el que nos da dirección. Entonces, en el momento, como dice aquí la palabra, como yo lo vi, yo siento que ellos cayeron en desesperación. Y recuerdan que estamos hablando de una multitud, porque ¿qué dice el último versículo? O vamos a leer el 23. Sin embargo, algunas barcas de Tiberias se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Es decir, se aproximaron unos barcos que al parecer estaban cercanos allí. Se dice que posiblemente esos barcos eran de comerciantes,
Todo comerciante donde ve una multitud ve una oportunidad de negocio. Quizás iba con la intención, esos comerciantes, de venderles algo, y resulta que no describe cómo fue la situación, pero lo que describe es que la multitud se montó en las embarcaciones para hacer el recorrido que ya habían hecho los discípulos, ese recorrido donde Jesús los alcanzó en medio del mar caminando por el agua y llegar hasta Capernaum. Entonces, esa para mí es la parte de esta aplicación que se refiere a la búsqueda. Había una búsqueda intensa por parte de la multitud, una búsqueda intensa de quién, de Jesús. Ahora vamos con la parte de lo que sería la confrontación. Y nos vamos a dar cuenta porque es una confrontación. Esto estaría entre los versículos 25 y 34, que los vamos a leer aquí del capítulo 6. Dice de esta forma. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, como ustedes saben, o para los que no han escuchado, Rabí significa maestro, y es una forma de halagar a esa persona que tú le estás diciendo maestro. Dice la idea. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque es una confrontación. Fíjense que en ese primer versículo, Jesús, ¿qué hace? En ese primer versículo hay una pregunta de parte de esa multitud hacia Jesús, lo que va a ocasionar una respuesta en Jesús. Pero vamos a leer la respuesta de Jesús en el versículo 26. Dice: ciertamente, vamos a hacer algo mejor para poder tener el contexto ahí. Vamos a ir leyendo. Vamos a leer primero esa porción del 25 al 34 de manera completa. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús dijo: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Esos son los versículos 26, del 25 al 27. Entonces, que lo interesante allí es que Jesús le hace una pregunta, ciertamente, ¿no? Pero esa pregunta, el que le hace, él respondió, no le respondió lo que ellos querían, porque ellos le estaban preguntando es que, cómo, de qué forma o de qué manera él llegó aquí, y él de una vez se fue a contestar la interrogante quizás que el Señor sabía que ellos tenían en el corazón, porque le dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Entonces, wow, aquí es donde nosotros vemos la sabiduría y el entendimiento, que Jesús indudablemente es Dios. Él sabía lo que pasaba por la mente de ellos, él sabía cuáles eran las intenciones de esa multitud, y se los dice de una forma, según narra la palabra, muy frontal. O sea, Jesús no andaba con rodeos. Él conectó y le dijo de una vez lo que él sabía que tenían ellos en el corazón. Luego les dice: trabaje, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, ¿no? Aquí hay algo importante, porque Jesús está haciendo referencia al pan como el alimento, ¿no? En otra parte del estudio de Juan se hizo referencia al agua. No sé si recuerdan, pienso que sí, el evento con la mujer samaritana. La mujer samaritana iba a un pozo a una hora determinada por los conflictos que ella tenía y por la vida que ella llevaba. Iba a una hora donde hacía mucho sol y donde iba sola a buscar agua. La necesidad de la samaritana era el agua. La necesidad que reflejaba aquí la multitud era el pan. Hay dos cosas allí que es interesante recalcar, porque Jesús está haciendo enfoque en dos cosas que son vitales para el ser humano, que es el pan y es el agua, ¿no? Entonces, al principio la mujer samaritana, cuando Jesús habla con ella entiende, cuando Jesús le dice que le va a dar el agua de vida, o cuando le habla del agua para que no tenga sed jamás, la samaritana lo que dice: bueno, usted me va a dar el agua de una manera que yo no tengo que tener este trajín de ir a buscarla, sacarla,
esforzarme, ayudarme. Bueno, la multitud parece que pues, tenían el mismo concepto con el pan. Tú me vas a dar el sustento que yo necesito. Sin embargo, Jesús les recalca de que trabajen por lo que Dios nos enseña. Trabajen no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre esto ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Yo pienso que aquí Jesús nos invita de una forma muy clara a que nos ocupemos de sus cosas. Si nosotros recordamos el pasaje de Mateo, en el capítulo 6, que dice que busquemos primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas serán añadidas, tiene relación con esto. Debemos buscar la comida espiritual, debemos esforzarnos por hacer lo que Dios nos manda, y eso requiere obediencia, y eso es lo que nos va a llevar, es ese proceso, nosotros obedeciendo al Señor, es como nosotros vamos encaminados a ese proceso de santificación que el Señor quiere que tengamos desde el momento que nos convertimos hasta cuando nos toque irnos a su presencia. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque también cabe destacar lo que dice en Mateo 7, 13 y 14. ¿Por qué? Porque de nada nos vale estar muy, digamos, de una forma físicamente sustentados si nosotros no vamos a hacer lo que el Señor nos pide. Y quería leer este versículo porque dice así: pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. A nosotros nos toca transitar un camino terrenal que es bastante fuerte. Cuando tenemos al Señor, entendemos que Él camina con nosotros, Él nos cuida, Él nos protege, Él cubre nuestras necesidades, pero sí requiere que nosotros nos esforcemos. ¿En qué? En hacer obras para gloriarnos nosotros, no, que nos esforcemos en ser obedientes, en hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos, para que nosotros podamos caminar ese camino que es difícil y podamos entrar por la puerta estrecha. Claro, entendemos que nosotros vamos direccionados allí en el momento que damos el paso de fe, ¿verdad? Y que nos convertimos al Señor. Entonces, cuando vamos un poquito más adelante y seguimos con el tema de esto de la confrontación en el capítulo 6, entendemos que Jesús definitivamente quería hacerles ver a ellos que estaban en un error. Y pienso yo que si Jesús le hubiese interesado las grandes multitudes, quizás simplemente sería una cuestión de complacerlas una y otra vez con la finalidad de tener más seguidores. Pero Jesús no buscaba a los seguidores que perseguían el pan. Jesús buscaba las personas comprometidas que en agradecimiento por habernos otorgado la salvación vamos a ser obedientes en hacer sus obras para la gloria de Él, no para la gloria de nosotros. Más adelante siguen con otras preguntas. El ser humano es, o somos, quizás bastante complejo, ¿no? El versículo 28 dice: ¿qué tenemos que hacer? Le dice la multitud, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Y Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, los seres humanos, estamos empeñados en hacer, sea una actividad, una actuación, una obra con la finalidad de ganarnos las cosas. Pero con Jesús, con el tema de la salvación, la obra ya está hecha. No la hicimos nosotros. La hizo Él en la cruz del Calvario. Murió, sufrió y resucitó para que nosotros pudiésemos tener la posibilidad de accesar a la vida eterna. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que entender, cuando decimos que es la obra de Dios y no la obra del ser humano, es porque la obra ya está hecha. La obra fue hecha porque Dios mandó a su Hijo. Ahora bien, entonces siempre hay que aclarar esto. Bueno, ya la obra está hecha, ya yo tuve la salvación. Cada vez que yo peco, voy al Señor y me perdona. Entonces, eso quiere decir simple y llanamente de que yo tengo el derecho
para pecar de manera, ya sea intencional o no, cuantas veces yo quiera, ¿no? O quiere decir que nosotros no vamos a hacer obras en obediencia a lo que Dios nos dice que hagamos nosotros como cristianos, ¿no? Porque la palabra también dice que una fe sin obras es una fe muerta. Yo creo que las obras en la fe es el resultado de la acción del Espíritu Santo y la obediencia de nosotros para ejecutarla. Entonces debemos entender que cuando se habla de que Jesús hizo esa obra, uno sí, la obra está hecha. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que nosotros queremos tener un mérito. Nosotros necesitamos tener un mérito, en este caso en nuestra salvación, y Jesús le está diciendo que básicamente no es así. Ellos todavía no entendían. Cuando seguimos el versículo 30, hay otra pregunta de parte de la multitud. Le dice: ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Vamos a leerlo otra vez. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Wow. La multitud viene de qué? De presenciar un milagro, ¿no? Un milagro bastante que involucra una cantidad de gente muy numerosa. Y todavía ellos le preguntan a Jesús, o sea, ¿qué más puede ser hacer tú por allí de forma sobrenatural o milagrosa para que nosotros podamos creer? Entonces, aquí vemos nosotros que ellos no han entendido. Después que hacen esa pregunta, quieren como que decirle a Jesús algo que él ya sabe. ¿Por qué digo algo que él ya sabe? Porque después que le hacen esa pregunta a Jesús, le dice: nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces viene Jesús, en el versículo 32 les dice: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Probablemente no sabían que cuando ocurrió ese evento, Jesús como hombre no había nacido, pero Jesús estaba en la presencia con el Padre Celestial. Jesús lo sabía todo y ellos insistían en hacer referencia a condiciones y a situaciones. El tema está en que yo creo que todavía ellos no habían entendido. Ellos hacían referencia a lo que ocurrió en su tiempo con Moisés, ¿verdad? Los 40 años que Dios los sustentó, que les envió el maná para que entraron a la tierra prometida. El maná, vamos a poner un ejemplo. Para mí el maná a lo mejor era por decir algo. Sé que bíblicamente no hay una prueba de decir nada, pero vamos a poner un ejemplo, que el maná era un pan francés. Entonces todos los días recibían su pan francés. Bueno, sabemos la historia, se quejaban: ¿hasta cuándo me vas a mandar esto y todo eso? Pero recibían su pan francés. Pareciera que ellos aquí, cuando Jesús les dice: el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Bueno, yo creo que esta gente todavía pensaba: bueno, ahora nos va a mandar un pan mejor. En vez de mandarnos un pan francés, a lo mejor nos va a mandar un pan campesino bien bonito, así, crujiente. Porque era una falta de entendimiento que había en esa persona que, wow, no podemos decir que es increíble, porque nosotros en algún momento de nuestra vida éramos así. Y tenemos amigos a los cuales les predicamos, y tenemos amigos a los cuales les damos evidencia. Tenemos personas conocidas por las cuales hemos orado, y estoy seguro que Dios ha orado en favor de esas personas, a pesar de que esas personas no se han convertido, a pesar de haber visto cómo Jesús obra en su vida, no se convierten. Entonces, quizás en un momento nosotros vamos a decir: bueno, pero esta gente, pero resulta que esta gente también la representamos nosotros antes de conocer de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Aplicar, como dice el amor, como dice el Señor, el amor, los frutos del Espíritu. Porque de repente ya estamos en un momento que tenemos unos años caminando en la fe y hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Entonces puede ser que se nos olvide de dónde nos sacó, en qué condición estábamos nosotros y cómo debemos nosotros afrontar este tipo de personas, ¿no? Entonces, ellos, a pesar de que yo considero que todavía no tenían el conocimiento pleno de lo que le estaba diciendo Jesús, que básicamente está diciendo: aquí está el pan, soy yo, ¿verdad?
ellos dicen, bueno, si esto es tan bueno, cuando nos vamos al versículo 34, ellos dicen, Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Lo que yo veo que ellos entendieron que venía algo mejor. Sin embargo, todavía viene la otra parte, que es la declaración de esta predicación, que es el versículo 35 al 40. Y lo voy a leer completo. Dice de esta forma: Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que en mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Esta es la parte que yo llamo la declaración, porque allí Jesús les dice: yo soy el pan. Nada de el ejemplo referencial que yo les puse muy coloquial del pan francés y el pan campesino. El pan soy yo. Y les insiste, quizás es como repetitivo, pero les dice así como le dijo a la samaritana: el que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. En cuanto a este versículo 35 que marca esa declaración del Señor, volvemos a resaltar que simplemente Él nos está diciendo que por sobre todo lo que nosotros necesitamos físicamente, y nos hizo referencia al pan y al agua, más lo necesitamos a Él. Podemos tener comida, podemos tener agua, pero por decirlo de una forma, nuestra vida no va a continuar de la mejor manera si no entendemos que Él es el verdadero alimento que nosotros debemos tener para enfrentar la vida en este mundo, y que debemos entender que ese pan es necesario, Jesús es necesario en nuestras vidas, incluso para poder continuar hacia la eternidad, porque tenemos que creer en Jesús, en la obra que ya Él hizo, tenemos que creer realmente que Él nos salvó, porque así fue, para que nosotros podamos tener el acceso a la vida eterna. ¿Y qué pasa? Porque muchos dicen, bueno, que no volverás a tener ni hambre ni sed. Es una realidad, porque sabemos que Jesús nos dice que mientras nosotros busquemos las cosas de su reino, Él se encargará de sustentarnos a nosotros. Ciertamente a veces hay que hacer ciertas declaratorias y cierto hincapié allí, porque si bien es cierto, en Mateo 6 nos habla de que busquemos las cosas del reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, también el Señor nos pide que seamos esforzados y valientes. Básicamente lo que nos pide el Señor es que no nos involucremos en simplemente trabajar para tener más y más cosas, para que lo que involucra no solamente nos metemos de lleno en trabajar para alimentarnos, sino que involucran el querer tener posesión de otras cosas. Yo creo que el Señor nos da el discernimiento a cada uno de nosotros de ver y entender qué necesitamos realmente para nuestra vida. Porque no se trata de decir tampoco que ser rico es malo, sino es el amor al dinero. Pero muchas veces enfocamos nuestro esfuerzo, nuestro mayor trabajo en decir que tendremos una mayor calidad de vida, asociándola a los bienes materiales que nosotros podemos tener. E incluso la vida es fluctuante, a veces tenemos esos bienes materiales y nos sentimos bien. Estamos, incluso como cristianos, estamos bien con el Señor. Cuando vienen los tiempos o la adversidad y esos bienes materiales disminuyen, empezamos, por decirlo así, a escucharnos. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, pero ya va. ¿Cuál es la comida que tú necesitas para estar activo, en línea con el Señor? Una palabra. Y ese es el detalle, que nosotros debemos enfocarnos bien y no jugar con la palabra a nuestro favor. Entonces, aclarar que sí, debemos trabajar, pero también debemos ocuparnos, y como cosa más importante,
trabajar en aprender y en aplicar la palabra. Porque no solamente se trata de leerla y no aplicarla. Aplicarla es lo que realmente da fundamento a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, o cuál sea el comportamiento que nosotros debemos tener. Luego en el versículo 36, vamos a leer el 36 y 37, sigue diciendo Jesús: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que viene a mí no lo rechazo. Porque aquí sabemos que el Señor murió ¿por quién? Por toda la humanidad. Pero ¿qué pasa? El tema está en que nosotros tenemos que tomar una decisión en creer o no creer en esa obra. Si nosotros no creemos en esa obra, no tiene sentido, no hay fundamento para decir que nosotros somos salvos, que nosotros somos cristianos. ¿Qué dice aquí? El que viene a mí no lo rechaza. Él está abierto para que todo ser humano proceda al arrepentimiento, para que todo ser humano se salve. Pero bien él dice, no lo rechaza. Entonces, ¿quién es el que tiene por momentos la decisión, o quién es el que tiene la decisión en sus manos de hacerlo o no hacerlo, de buscar de Dios? Ciertamente, Él nos conoce, pero nosotros tenemos que dar ese paso, en obediencia, esa búsqueda. Y Él está allí esperando siempre. Como dice en Apocalipsis, Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Y si nosotros decidimos entrar, Él va a hacer en nuestra vida la realidad. Él va a ser Él morando en nuestra vida. Entonces entendemos que Jesús aquí no hace acepción de personas. Él no saca a nadie del contexto de la salvación, pero sí exige que sea ser reconocido, que se reconozca su obra, pues. Y eso es dentro de lo más importante aquí, ¿no? Él sigue diciendo en el versículo 37, no, 38: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Nosotros hemos escuchado, bueno, Jesús siempre ha sido obediente al Padre Celestial. Él se apartaba, él oraba al Padre cuando iba a ejecutar ciertas acciones. Por lo menos así nos lo da la palabra, pero podríamos estar seguros de que todas las cosas que Jesús hacía previamente había una conexión directa con el Padre. Él no hizo nada por su propia cuenta. Por eso es que Él dice que Él no vino a hacer su voluntad, sino que vino a hacer la voluntad de Dios. Entendemos que esto de hacer la voluntad era necesario. Si no había ya Dios en su palabra en el Antiguo Testamento había dicho que la paga del pecado era la muerte y que tenía que existir un derramamiento de sangre para poder perdonar los pecados. Y el único cordero que digamos que cumplía con todo para poder, la única sangre que podía lavar a toda la humanidad era la de Jesús. Y Jesús, que era 100% Dios y era 100% hombre, le tocó experimentar sufrimiento mientras estuvo aquí. Así lo dice la palabra. El derramamiento de su sangre no fue algo así como que, bueno, el Padre Celestial dijo, bueno, tranquilo que no te va a doler. No, fue doloroso todo ese recorrido que le tocó vivir a Jesús para la salvación de nosotros. Cuando vamos al 39 dice: y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Entendemos que todos nosotros vamos a sufrir una muerte física, ¿cierto? O quizá puede ser que venga el rapto y no suframos esa muerte física, sino que nos vayamos con el Señor. Entendemos también que los cristianos que fallecen mueren, y como generalmente en nuestra cultura son sepultados, hoy en día, bueno, por ciertas situaciones son cremados,
pero Él nos hace referencia de que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que tengamos la posibilidad de estar en la eternidad. Por aquí también quería leerle, Jesús vino para hacer la voluntad del Padre en todo, y es la voluntad de Dios que ustedes sean nacidos de nuevo, que experimenten el nacimiento espiritual. Claro, previamente a lo que yo les acabo de comentar, para poder estar o ir apuntado, anotado, para ir a la eternidad con el Señor, tenemos que haber nacido de nuevo, como dice la palabra, pero ahora en Juan 3, ¿no? Nos ubicamos en el 39 y vamos al 40 ya para ir cerrando. Dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Bueno, lo que veníamos hablando ahorita. Dios, la voluntad de Dios, por decirlo de alguna forma, es que todos procedamos al arrepentimiento, pero Él también dice, como señalan las Escrituras, que bueno, mucha gente se perderá, pero Él hizo ese sacrificio pensando en toda la humanidad, en toda la creación. Él no hizo los sacrificios, no mandó a su Hijo para los de Venezuela, no mandó a su Hijo para los de algunas regiones, Él mandó a su Hijo a cumplir con todo lo que por su gracia y por su amor cumplió, para que todos los seres humanos tengamos esa posibilidad de ser salvos. Por aquí quería ya finalizar que deberíamos nosotros definir realmente por qué seguimos a Jesús. Yo creo que lo primero es que seguimos a Jesús por la obra que ya hizo. Pero muchas veces nosotros, digo yo por nuestra carne, tratamos de enfocarnos más en seguir a Jesús por lo que Él va a hacer. Luego estos versículos vienen del 41 al 59 y les invito a que no se lo pierdan porque la semana que viene vamos a tener también esa predicación. Así que por ahora, hermanos, concluimos aquí esta parte o esta primera parte de Jesús, el pan de vida. Así que le invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar al Señor, vamos a alabar también al Señor. Pero primeramente, vamos a orar, vamos a cada uno a cerrar nuestros ojos. Como nosotros mencionamos, no se trata de un momento mágico. Se trata de simplemente ponernos en sintonía con nuestro Señor y orar. Padre amado, te damos gracias por tu infinito amor, tu misericordia y tu poder que se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tuvimos, Señor, de incluirnos en tu palabra, Padre, para que ese conocimiento sea parte de esa transformación, de esa edificación que todos nosotros necesitamos en nuestra vida a diario, Señor, porque así tú nos dices, siempre y cada día tenemos la oportunidad de ser transformados por ti, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, Señor. Hoy queremos darte gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Te damos gracias por nuestros familiares, Señor, te damos gracias por nuestros amigos, te damos gracias por cada persona que nosotros tenemos quizás en una lista que puede ser los niños más buscados, esas personas por las cuales oramos para que procedan al arrepentimiento y reconozcan tu obra, Señor. Oramos por eso, Señor. Oramos por cada una de las personas, Señor, que te conocen, pero que de una u otra forma se han visto afectados, Señor, por este mundo caído, Señor, que, definitivamente cada vez Satanás está haciendo más fuertes los ataques, sobre todo contra su iglesia, Señor, sobre todo contra tu pueblo, Señor. Pero sabemos, como dice tu palabra, cómo va a terminar esta historia. Mientras tanto, Señor, que esta historia transcurre, te pedimos que tú nos cuides, que tú nos protejas, Señor, que nos ayudes a tener un corazón conforme a ti, que tus transformaciones vayan
haciendo en nosotros esos cambios, Señor, que den testimonio para que las otras personas también crean, Padre. Hoy también, Padre amado, aprovechamos la oportunidad, Señor. La oportunidad maravillosa que tenemos para agradecerte, Señor. Porque tú has sido su sustento. Tú has sido nuestro pan de vida espiritual, Señor. Pero también te queremos dar gracias porque nos has dado para nuestro sustento físico, Padre amado. Tú nos has dado lo que nosotros necesitamos para comer, para beber, lo cual quizás no es el centro de la predicación de hoy, porque realmente hoy nos ocupamos de resaltar, Señor, la mejor comida, que es la comida espiritual y que es la primordial, Señor, para nosotros poder salir adelante. Sin embargo, Padre, te damos gracias porque tú nos has equipado, Señor, con dones, con talentos, y posteriormente cuando nos convertimos con dones, Señor, que nos ayudan a levantar finanzas, Padre, que nos ayudan a poder dedicarnos a alguna actividad que permita llevar el sustento a nuestros hogares y a nuestras casas. Y así que vamos a leer tu palabra, Señor, con respecto a esto, para que sea tu palabra, Señor, y no sea la mía, sino tu palabra textual, que nos dice en relación al dar para tu obra, Señor. Segunda de Corintios 9 dice así: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios, que pueda hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Señor, te damos una vez más gracias por esencial, por tu amor, tu misericordia y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Les comento que los que visitan por primera vez o algunas veces y quizás no tienen la convicción de qué se trata esto de dar para la obra de Jesús, no se sientan obligados. Porque fíjense que la palabra nos dice que lo hagamos de corazón y de una forma u otra nos transmite que no dudemos de ello. Sin embargo, antes de ir y pasar y dar los diezmos en las ofrendas que ustedes tengan planificado en su corazón, vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor antes de irnos para que cerremos ya el servicio del día de hoy.